¿Qué tal? Bienvenidos a su canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo. Hoy vamos a tener una plática bastante interesante. El tema es, ¿la Trinidad realmente cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es la persona del Hijo de Dios? Es un tema bastante interesante. Y para eso está un hermano apologista que ha estado en diferentes canales debatiendo, en otros canales platicando, una persona muy amena desde Colombia. Él se va a presentar, es el hermano Elkin. Hermano Elkin, ¿podría presentarse y decirnos un poquito más de usted? Dios le bendiga, estimado Ader. Sí, aquí me presento. Yo soy Elkin Grueso, yo tengo 42 años. Yo vivo en el país de Colombia, en el municipio de Pradera Valle, Valle del Cauca. Me conocen como Guerrero Bíblico. Tengo un canal de YouTube donde yo hago estudios bíblicos, debates y todas estas cosas, y soy de la doctrina de la Trinidad. Hicimos un primer video donde yo testifiqué cuando estuve en una secta llamada la IPUC acá, que es una iglesia muy popular, y, y vengo por segunda vez al canal de Herederos del Padre a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Claro, hermano Elkin. En México la realidad es de que aquí se llama IPUM, con M, allá es con C. La realidad es de que es el y es iglesia, es iglesia Pentecostal unida. Ese Unida es el nombre de que tiene en México. Estados Unidos, pero realmente inicia en Estados Unidos y se llama Iglesia Pentecostal Unida, IP, IPU. Una disculpa para todas las personas, pero vengo de trabajar ahorita, le decía hermano Elkin, y estoy con la cabeza un poco saturada, cansadillo. Pero bueno, este movimiento empieza en Estados Unidos y se llama IPU. Después de Estados Unidos, creo que Colombia es donde ha crecido más. ¿Estoy en lo cierto, hermano Elkin? Sí, hermano. Acá hay varias iglesias de la unicidad de Dios. Son iglesias que están como divididas. Hay videos que llaman la historia de la gran división. A ellos les ocultan mucho la historia. Ellos dicen, como decir, la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la IPUC, porque hay otra que se llama la IPUI. Entonces hay gente que se confunde. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia la están confundiendo con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Entonces, las dos denominaciones proceden de la denominación internacional de Canadá, donde vino un unicitario llamado Lancer hace como unos 80 años acá al territorio colombiano, convenció a algunas iglesias trinitarias diciéndole que el uno de la Trinidad no era una unidad, sino que era una unicidad, es decir, que no había pues un hijo en espíritu unido al Padre, nada de eso, ni que nadie procede del Padre, nada de eso, sino que es el mismo Jesús, y que esto era una revelación, y ahí es donde nace la iglesia IPUI, y de la IPUI se desprendió la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque el logo trae el mapa de Colombia y andan mandando misioneros donde ya hay iglesias de la unicidad. Entonces están como en esa contienda, ¿no? Como decir, si la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia salió de la Internacional de Canadá, esa iglesia de Canadá, que es la del nombre internacional, le están diciendo, ¿para qué mandan misioneros ustedes acá? Porque ellos se desprendieron, se independizaron. Y el que aparece como líder de los estatutos de esa iglesia, que es el representante legal, es un varón que ha sido presidente muchas veces y ahora es un anciano llamado Álvaro Torres, y él dice que Jesús es el Padre, pero que tiene dos voluntades. Esto es algo pues que ha causado mucho revuelo. También ha dicho cosas como de que el nombre de Jesús no es ningún nombre, y esto ha causado de verdad mucha confusión en el pueblo cristiano de esa denominación. Ok, en México el movimiento unicitario es muy pequeño. La realidad es de que
donde más fuerza tiene es en Monterrey, en Chihuahua, en la zona fronteriza con Estados Unidos, pero fuera de ahí el movimiento es muy tenue. Entonces, usted ahí vio que la unicidad no cree en la persona del Hijo, que Jesús no es la persona del Hijo de Dios. Estamos en lo verdadero, ¿no es cierto? Sí, estamos en lo cierto, o sea, la verdad, hermano, como te digo, como son doctrinas de error, algunos dicen, sí, sí hay persona hijo, pero la gran mayoría no reconoce la persona del Hijo de Dios. Y como has visto en algunos videos que hemos hecho en el canal o en las entrevistas que me han hecho, ellos no son capaces de confesar o de salir a decir que sí, abiertamente, decir, sí, existe una persona del Hijo llamada Jesús. No porque ellos, como yo te había hablado en otra entrevista a otro hermano, ellos creen que la persona del Hijo no es eterna. Entonces, el hermano que me entrevistó, yo caí en cuenta de una gran verdad, porque si ellos dicen, oiga bien lo que voy a decir, hermano, mire bien, si los unicitarios nos estaban enseñando a nosotros que la persona del Hijo no es eterna, porque dicen que el Padre, Dios y Padre, es el mismo Hijo y que el Padre sí es eterno, pero el Hijo no. Entonces, si se supone que son la misma persona, entonces esa persona del Hijo tendría que ser eterna. Voy a ponerte un ejemplo. Tú aquí, tu nombre real es Ader, ese es tu nombre real. Y digamos tu título, por no decir que eres otra persona, herederos del Padre a través de Jesucristo es el nombre del canal, pero tú eres el mismo, ¿no? El mismo Ader y el mismo herederos. Pero ¿qué ocurre? Si yo digo herederos del Padre no es eterno, no es una persona eterna, pero resulta que Ader es eterno, y si es la misma persona Ader de la persona de herederos, es una contradicción porque yo tendría que decir que Ader y herederos es la misma persona eterna, pero ellos dicen que no, que el Padre es la misma, el Padre es eterno y que es la misma persona del Hijo, pero que esa persona del Padre que es el Hijo no es eterna el Hijo. Entonces ahí Bueno, inclusive el hay problema. algunos que han afirmado que la persona de Jesús no tiene un cuerpo glorificado. Aquí en el canal incluso hay una entrevista donde un hermano unicitario afirma que no hay, Jesús no resucitó en un cuerpo glorificado. Tremendo, hermano, sí, eso que él dice, eso es lo que enseñan allá. Obviamente no te lo van a enseñar muchas veces en cultos. El lema allí es Dios es uno el bautismo y uno su nombre y ya. Y eso es como algo que se repite y se repite. Entonces ya la gente está programada con eso, ¿verdad? Pero es que nosotros sí sabemos que Dios es uno, sabemos que el nombre de Dios es uno, ¿sí? Y sabemos que el bautismo es uno. Pero ¿qué pasa? Por Que ejemplo, hermano, ellos, claro. perdón, hermano. Por ejemplo, hermano Elkin, y usted cuando sale de esta doctrina de la unicidad y empieza a conocer más acerca de la Trinidad y adopta la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, Jesús comenta que el Padre era mayor que él, que, o sea, prácticamente hacía todo y decía todo como un hijo verdadero o un hijo legítimo hablaría acerca de su padre. Por ejemplo, me imagino que usted tiene hijos y si el niño va a la tienda, dice, pues voy porque obedezco a mi padre. ¿A quién te mandó a la tienda? A mi padre, ¿no? Entonces, todo él lo reconoce como una figura mayor, ¿sí? Entonces, esto es lo que narra la Biblia. En el contexto de la Trinidad hay algo importante. La Trinidad, por ejemplo, el hermano Luis Carlos Reyes ha afirmado que la persona del Hijo de Dios, y se los ha dado a entender muchas veces a los unicitarios. Pero, por ejemplo, en el concepto de la Trinidad, de hablar y decir que Jesús es coigual y coeterno con el Padre, ¿sí? O sea, en, tienen igual de jerarquía, ni uno es mayor ni otro es menor, y que son igual en eternidad.
Entonces, prácticamente ahí es donde me gustaría que nos platicara hoy. ¿Cómo se podría entender un hijo que es igual al padre en todos los aspectos y que es igual en jerarquía con el padre? Adelante, hermano Elkin. Gloria a Dios, sí, amén, hermano. Bueno, la pregunta creo que eh, se quedó como un poco a media lo que yo venía respondiendo de que ellos dicen que Dios es uno. Creo que ya esta pregunta es diferente, pero ya se entiende, ¿no? Lo que yo estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? Respecto al tema que estamos tocando de la persona, oye bien, ¿la persona de quién? ¿Del Padre o del Hijo? Estamos hablando de la persona del Hijo de El hijo. Dios. Que Dios tiene un hijo. Entonces esa persona en la unicidad no lo hay. O sea, si tú me preguntas desde el punto de vista trinitario, o lo que opinen algunos otros hermanos, o respondan algunos otros hermanos, o acerca de la teología como tal, de los términos teológicos que se usan como la coigualdad, pues ahí, esos son ya las interpretaciones de nosotros, porque es que la escritura se debe interpretar, las profecías se deben de interpretar y cómo se cumplieron, no se cumplieron como decir literal al pie de la letra, sino que ya lo veíamos en una forma, ¿no? Porque Jesús se le llamó también David, mi rey David. Entonces hay cosas allí que hay que interpretar de que no era la misma persona de David, sino el Hijo de Dios que iba a venir al Del mundo linaje, como pero era príncipe y conforme a salvador. la carne, como dice la palabra de Dios, conforme a la carne era del linaje de David, ¿no? Exacto, pero en la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento con el nombre de David. Entonces la cuestión, hermano, el problema de todo este meollo, de todo lo que está viéndose, es la cuestión de la interpretación de los pasajes del Antiguo y el Nuevo. Por eso vemos Me gente que gustaría, está me judaísta, pero gustaría, hablando de la coigualdad claro, como trinitario, me porque tú gusta, me puedes preguntar, la coigualdad en la unicidad, pues no existe. No existe me una gustaría hacer una coigualdad. pautecita ahí tantito nada más, hermano, para que el auditorio no se confunda. Cuando usted dice Dios, nos referimos al Padre, nos vamos a referir al Padre para que el auditorio no se confunda en esta y quede claro que nos referimos, cuando usted dice Dios, al Padre y que estamos hablando de Jesús como el Hijo, para que veamos la comparación, porque el tema es ese, como tal. Adelante, mi hermano Elkin, discúlpeme. Sí, amén, hermano, ese es correcto. Hay que hablar bien los términos, porque es que la Biblia nos habla de Dios el Padre. Ojo, ojo que ahí hay una añadidura en la palabra. ¿Cuál añadidura? O sea, no es suficiente con nomás decir Dios. ¿Por qué la Biblia dice Dios y agrega la palabra Padre? ¿Ah? O solo, ¿por qué no dice nomás Padre y ya? Pero dice es Dios, el Padre. O sea, está haciendo como decir una distinción y está Un, señalándolo un énfasis, ¿no? como alguien. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que en el término cuando hablamos Dios, para nosotros, o para mí en mi caso, yo siempre la palabra Dios en mi mente lo tomo con la traducción hebraica del Elohim. Pero si hablamos del Hijo de Dios en la forma humana como tal, y hablando de la coigualdad, pues yo tengo un pasaje, hermano, que te lo quiero dar. ¿Por qué nosotros como trinitarios? Porque es en la Trinidad donde se enseña que el Hijo es coigual. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo, estando en el mundo como hijo de Dios, como un hombre, ¿verdad? Que se cansaba, que sangraba y todo esto, que se dormía y todo esto, que lo vemos como humano, ¿verdad? Que tiene hambre y todo esto. Jesucristo dio unos pasajes, por ejemplo, el que él dice que todo lo que hace, lo que ve hacer, el Hijo ve hacer todo lo que hace el Padre, y el Hijo lo puede hacer igualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué persona humana? Yo quisiera que pensemos, ¿qué persona humana puede ver todo lo que hace el Padre y puede hacer también lo que hace el Padre? Porque los universitarios dicen que nosotros somos también hijos de Dios como es el Hijo. El Hijo de Dios es lo que es una persona humana. Pero ¿qué persona humana puede hacer todo lo que hace ese Padre? También Jesús dijo que todas las cosas el Padre se las dio en su mano y no había muerto ni resucitado. Estaba vivo antes del sacrificio, antes de la glorificación
Él está diciendo, mi Padre me entregó todas esas cosas a mí en mi mano. ¿Cuándo se las entregó todas las cosas? Cuando él dice todas las cosas, es todo el universo entero. Y hay pasajes de Colosenses que dice que el primogénito, es decir, este mismo Hijo de Dios del que estamos hablando, es el primogénito de toda la creación. Entonces, si hablamos en términos de toda la creación, ¿cómo vamos a tener un hombre físico de carne y hueso antes de que el mundo fuera creado? Porque este Hijo de Dios es el que en la oración sacerdotal de Juan 17:5 está diciendo que Él existe de antes de todas las cosas y le pide al Padre en la oración que lo glorifique al lado suyo, con una gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo. Y a esto pues buscamos las concordancias del Antiguo Testamento y algunos otros pasajes para ver de que Jesús no solamente es un hombre natural, ¿verdad? Y ahí es donde entramos a hablar de la coigualdad, porque él es llamado el Verbo de Dios según Apocalipsis 19:13. Ese es un nombre del que está vestido de ropa teñida en sangre, que desciende con un nombre llamado Verbo de Dios. Y según Juan 1:1 al 2 nos dice que en el principio era el Verbo, que el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Es bíblico. En el principio, con Dios en el principio. ¿Quién es ese verbo? Entonces ahí es donde aparecen algunos que dicen que Jesús no es el verbo, para negar que Jesús, como decir, es el Hijo de Dios, que preexistía con el Padre antes de la fundación del mundo, porque Jesús también lo dijo, antes de la fundación del mundo tú me has amado, Padre, y así sucesivamente. Como diciendo de que Él desciende del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió, y que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ya no estamos hablando en términos físicos, sino en términos espirituales, y a eso hay varios pasajes como Filipenses 2, que dice que Él, teniendo esa forma de Dios, tomó forma de siervo, ¿cierto? Como semejante a los hombres, sin pecado y todo esto, pero que Él no quiso ser igual a Dios, y que en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y bueno, y así hay varios pasajes que uno puede ir buscando en la Biblia donde nos está dando a entender que Jesús no es solo, y que Él, digámoslo así, como dice Juan 1:18, yo les invito que en Juan 1:18 busquen las traducciones de qué es lo que dice allí en la Biblia, en Juan 1:18, ahí también lo está mencionando. Por eso es que nosotros decimos que es coigual al Padre, por esa interpretación, que todo lo que hace el Padre, el Hijo lo ve y lo hace. Yo voy a darte el pasaje para que no quede dudas, y ahí pues me sigues preguntando. Ya te digo cuál es el pasaje. Eso está espérate a ver, no recuerdo ahora, pero dice igualmente, o sea, es como una coigualdad. En Juan 5:19 dice así, Juan 5:19 dice, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, nada, sino lo que ve hacer al Padre, lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, este tipo de pasajes, por eso nosotros decimos que el Hijo es coigual, porque no puede hacer nada por sí mismo, pero ve al Padre hacer esas cosas, y esas mismas cosas que hace el Padre, las hace el Hijo de Dios, que es Jesús. Amén, hermano. Prácticamente usted lo que está diciendo con todo respeto es que Jesús imita 100% al Padre. Prácticamente sí, en términos espirituales, hermano, porque en términos físicos no podemos decir que sí, porque no es el Padre el que imita al Hijo,
morir en un No, madero, claro, claro, cansarse. no, estamos hablando en términos de acciones, no nos estamos yendo al ámbito físico, sino al ámbito de las acciones. Sí, correcto, hermano. Sí. Ok, entonces, en esa imitación, obviamente usted y yo no podemos imitar las cosas que hace el Padre, porque no tenemos la autoridad que tiene Jesús. Entonces, pero prácticamente le estaríamos diciendo que estaría en igualdad de condiciones porque el Padre así lo ha querido, pero prácticamente está sujeto al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues respecto a sujeto al Padre, dice que cuando Cristo entregue todas las cosas al Dios y Padre, Él se sujetará también, al que le sujetó a Él todas las cosas. Todas las cosas, por eso Jesús dijo, todas las cosas me las entregó mi Padre. Es decir, todas las cosas están sujetas a Él, también dice la Biblia. Todas las cosas, el Padre se las entregó al Hijo y el Hijo las sujeta por la palabra de su poder. Por eso Él se llama el Logos o tiene por nombre palabra. Es alguien. Porque la Biblia lo dice en Colosenses, que todas las cosas las sostiene con la palabra de su poder. El que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a Él se refiere. Ok, ese poder es propio de él o es dado por el Padre. Sería interesante que me contestara eso. Sí, pues ahí Jesús lo que Él dice es que Él no puede hacer nada por sí mismo, o sea, está unido al Padre. Según Juan 1:18, dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿cierto? Sino que el monogéneseos, es decir, el unigénito Hijo Dios, eso es lo que traduce de verdad la Biblia. Si usted ve otras traducciones distintas a la Reina Valera, va a encontrarse eso, que a Dios nadie le vio ningún hombre jamás, nadie le ha visto jamás, sino que el Ahí me, ahí me gustaría, monogéneseos. ahí me gustaría hacer una pauta, porque esto, muchos trinitarios no creen esto. Entonces, ¿usted cree verdaderamente que a Dios nadie le vio jamás? Es que nosotros como trinitarios, no sé qué otros, pero a Dios no se le vio jamás en su aspecto real, pero sí se ha visto en unas formas o figuras, digámoslo Su así, gloria. que según la teología se llaman teofanías. Esas teofanías teológicamente son apariciones del Padre en forma temporal, pero no en su aspecto verdadero como tal. Porque la Biblia nos enseña que a Dios lo veremos tal y como es, en la resurrección, en la glorificación, lo veremos tal y como es, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso es lo que dice la Escritura, por eso no podemos verlo tal y como es. Y los profetas del antiguo Daniel, en el capítulo 7, 13 al 14, en el capítulo de Daniel 13, 7, 13, 14, en ese verso, allí Dios se presentó en un trono de fuego como un anciano de días, el Padre, y que le hacen acercar al Hijo del Hombre que viene en las nubes, que según el cumplimiento de ese Hijo del Hombre en las nubes, pues Jesucristo acercándose al Padre, al anciano Ok, de días. creo que nos estamos yendo de un poquito de la pregunta, pero regresando a la pregunta, usted afirma que Jesús como tal, esta potestad que tiene, procede del Padre, es lo que nos acaba de comentar unos minutos antes. Entonces, creo yo que en esta parte de la explicación que usted nos da del concepto trinitario, es algo que nos deja bastante, bueno, en mi caso a mí me deja bastante aclarada esa duda por la cuestión de que yo he preguntado esto a trinitarios como Luis Carlos Reyes y otros trinitarios y no han querido contestar, evaden la pregunta, ¿sí? De cómo es que Dios es coigual y coeterno, ¿sí? Perdón, que Jesús es coigual y coeterno y siendo a sí mismo es la persona del Hijo, ¿sí me voy a entender? Por ejemplo, a mí me gustaría, ya esta pregunta creo que ha quedado clara, ojalá y por aquí otras personas dejen las preguntas abajo de lo que ellos han entendido y que usted les pueda ayudar. Pero, por ejemplo, el libro de Juan 16:28, que dice, yo salí del Padre y he venido al mundo. Esta parte, el Señor está diciendo que salió del Padre, prácticamente que en la expresión coloquial, vamos a suponer, vamos a
a imaginar que hay algo, una matriz, y de ahí sale se desprende todo, o todo sale de ahí, de ese núcleo, ¿sí me voy a entender? Entonces, algo semejante está hablando las Sagradas Escrituras cuando dice, yo salí del Padre, o sea que todo procede del Padre, incluso el mismo Señor Jesús procede del Padre. ¿O usted cómo entiende estas Sagradas Escrituras? Bueno, yo lo entiendo porque como hemos visto, según lo que cada quien entienda, porque yo como trinitario ahora entiendo que ese salir del Padre no es salir del vientre de una mujer, porque un unicitario te puede responder es que salió fue una humanidad, te va a decir, salió un hombre, y ese hombre salió fue del vientre de una mujer, pero Jesús no está diciendo eso, porque él está diciendo dice, ahora dejo al mundo, ¿cierto? He venido al mundo, ¿cierto? Yo salí del Padre, he venido al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre, o voy al que me envió. Voy al que me envió. O sea, si yo te pongo un ejemplo que, digámoslo así, un rascacielos, y del rascacielos me envían y yo desciendo acá y tal. Los unicitarios así no lo ven. Nosotros, yo por lo menos sí lo veo así porque Jesús, cuando él dice, yo salí del Padre Celestial, él lo menciona del Padre de las luces, pues de arriba, de los cielos, de donde procede todas las cosas. Está bíblico que es de arriba que procede todo. Y estamos nosotros abajo. Jesús dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. ¿Qué quiere decir? Esto lo dijo fue el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue el que dijo esto. No dijo fue como decir, mi Padre es de arriba y vosotros de abajo. No dijo, fue yo, el Hijo de Dios, yo. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo te digo, hermano, ya me voy al que me envió, y el que me envió está, digámoslo, en un trono visto por los ángeles, como dice Mateo 18:10, que lo ven los ángeles, porque los ángeles son Elohim, según los salmos, en las traducciones hebreas, son espíritus, los santos espíritus de Dios, los querubines, están allí, serafines, y hay ángeles allá, lo ven, porque él es Jehová de los ejércitos. Hay unos ejércitos celestiales, los cuales desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos que se presentan en diferente Ahí forma y me en gustaría diferente hacer una función. pausa ahí, aunque no es el tema que estamos tratando, pero que salió aquí y es respetable. Usted acaba de decir que los ángeles sí ven el verdadero rostro de Dios. ¿Es lo que estaba usted comentando? Lo dijo Jesucristo en Mateo 18:10. Yo solamente estoy citando lo que él dijo, ¿no? ¿Cierto? Porque tenemos que sujetarnos a lo que el Señor nos trajo a nosotros, al mundo. En Mateo 18:10 dice que mirad que los ángeles, ¿cierto? Ven siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Como los unicitarios dicen que Dios no tiene ningún rostro, ni una figura, una imagen en sí, sino que es como abstractamente está, obviamente Él es omnipotente, pero niegan ese rostro que según Jesucristo mismo fue el que dijo allí, que los ángeles lo ven. Y ese rostro, según la traducción de donde procede la palabra, de lo que se escribió allí, el testimonio es que ahí está la palabra griega prósopo, que puede significar persona, significa rostro, y en última instancia máscara. Ya que los unicitarios de todas las definiciones escogen, no, era una máscara, entonces, pero no podemos decir que Jesucristo está diciendo que los ángeles ven allá arriba en Ok, Mateo 18:10 una máscara. me gustaría que este tema lo pudiéramos abordar en otro momento. Es un tema interesante porque dice la palabra de Dios en el libro de San Juan que a Dios nadie le ha visto jamás, hablando de nadie. Pero este libro nos habla otra parte de las escrituras que podríamos analizar para llegar a una explicación más amplia. Pero me gustaría ir regresando un poquito al punto, por ejemplo, en lo que decíamos, que yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dice San Juan 5:30, y me gustaría hacer la siguiente pregunta. Prácticamente de la Trinidad, y como el concepto de la Trinidad, entonces el mayor sería Dios Padre,
y después Hijo y Espíritu Santo, no buscándoles continuidad de segundo y tercero, pero prácticamente de estos tres personas, el mayor sería Dios Padre como tal, o qué es lo que nos puede decir usted en este contexto. Claro, es que cuando hablamos del mayor, cuando Jesús dice el Padre mayor es que yo, se está refiriendo no a otro Dios, ¿no? Porque sabemos que Dios es uno, porque los unicitarios dicen, miren, estos están hablando de los dioses del Olimpo, lo que ellos dicen así, de los dioses del Olimpo. Porque es que en segunda de Corintios 4:4 al mismo Satanás le está llamando el Dios de este siglo, los tiene enceguecidos. O sea que por lo cual la palabra Dios es un plural, ¿verdad? Siendo Dios uno. Entonces, cuando habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, está hablando de una jerarquía. No como decir Hijo, Padre y Espíritu, como te expliqué antes. No es que en la coigualdad es que el Padre dice voy a imitar lo que hace mi Hijo y lo que hace mi Hijo lo voy a hacer yo, voy a morir en una cruz. No es así, sino que es el Padre que envía al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre. Entonces, de todas maneras, el Hijo es capaz de hacer todo lo que hace el Padre porque es que Jesús fue el que lo dijo. Que él lo que ve hacer al Padre, él no lo hace por sí mismo, sino que él debe ver al Padre hacer las obras, las cosas, y luego las hace. Yo tengo otros pasajes acá en una carpetica, porque yo tengo una carpetica. Mira, por ejemplo, en Juan 5:17 dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí ves? O sea, ambos trabajan, porque tú bien sabes que Padre e Hijo son distintos. Pero uno somos, está refiriéndose a que Dios es uno, pero ese uno somos respalda de que Él siendo hombre se está haciendo Dios, porque es allí cuando Él les dice es que nosotros somos uno. En Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío. En Juan 16:15, todo es todo, estimado, todo lo que tiene el Padre, todo eso, mira lo que Jesús dice, es mío. Claro, Todo, hermano. dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que lo hizo heredero de todo, ¿no? Sí, pero aquí él está diciendo es todo lo que tiene el Padre mío es. Sí, pues heredado porque él es el Hijo. ¿Ves? Así es. Pero aquí no dice heredado, pero nosotros podemos buscar concordancias que él heredó el universo entero. Claro. Por Por ahí está ejemplo, el pasaje. dice la palabra de Dios en San Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Dice, tengo derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi padre, o en otras partes dice, es lo que mi padre, o por la potestad de mi padre. Prácticamente Jesús siempre reconoce a una autoridad mayor que él y la nombra como padre. Sí, fíjate, claro, porque es que Jesús mismo es el que está diciendo que es mayor que él. ¿Por qué lo dijo? Porque es como te digo, es que es el Hijo el que procede y sale el Padre, porque nosotros estamos hablando de la persona del Hijo, de que aquí realmente sí estamos hablando de la persona del Hijo, cosa que los unicitarios quieren que nosotros neguemos y digamos, no, era la carne que cubría a la persona del Padre, lo que se llama Hijo, no, eso no dice la Biblia. Y hablamos nosotros de la coigualdad, que es lo que estamos ahorita tocando, ¿cierto? O de que quién fue visto o quién no fue visto, porque pues lo que vemos es que el verbo era con Dios en el principio, lo que dice literalmente en la Biblia, y que este verbo era Dios, eso está en la Biblia también, lo decimos nosotros, y que era con Dios, lo dice de nuevo. Y luego en los versos de la Reina Valera dice que por él fueron creadas todas las cosas, pero sabes que cuando tú buscas el Juan 3, el Juan 10, allí lo que dice es que falta algo allí, falta unas palabras allí que dicen por medio de él fueron creadas y hechas todas las cosas, por medio de él o a través de él, como tú pusiste aquí, herederos del Padre a través de Jesucristo, y todas las cosas fueron creadas a través del verbo. ¿Quién es el verbo? ¿El Padre o el Hijo? Según la Biblia en Apocalipsis 19:13 es el Hijo, que viene con su ropa teñida en sangre, esa sangre de la que él derramó en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Que allí la Biblia nos está dando, claramente nos está diciendo que Jesucristo es el verbo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios.
que Jesucristo es el que Dios envió, que él vino de su Padre y volvió otra vez al que lo envió. Como te decía, el rascacielos. Si yo te digo, Claro. mira, mi Padre está en ese rascacielos, por ponerlo en algún lugar específico, y yo vengo y te digo, bueno, ya me tengo que ir, es necesario que yo me vaya, que para que venga el Espíritu Santo y todo esto que dijo Jesús, ¿cierto? Y yo te digo, bueno, Ader, yo me voy, pero yo me voy ¿para dónde? Porque ellos le dijeron, Señor, no nos has dicho a dónde vas. Y él les dijo, es que yo voy al que me envió. ¿Y dónde Fíjese está? que ¿Y ese, dónde está el que lo envió? ¿De en el dónde edificio, entonces ¿no? que viene Jesús? Fíjese que esa alegoría, ese ejemplo del edificio me agrada bastante, pero fíjese que me gustaría añadir un texto aquí, que es Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. Prácticamente, al subir el Señor Jesús, ¿sí?, en ese edificio que estamos poniendo de ejemplo, aunque hay personas que por ahí lo van a tomar a mal, y les invito a ver todo el video para que vean el contexto de cómo es que llegamos a este ejemplo, para que el Señor subiera a este último piso que estaba su padre, ¿sí? El padre le tenía que dar esa autorización, inclusive para que subiera, dice la palabra de Dios, por lo cual también le exaltó. ¿Quién le exaltó? El padre, ¿sí me entiendes? Entonces dice, ahora vengo, ya me tengo que ir. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que le sube hasta aquel lugar? Sube Jesús, dijo que él tiene que subir a su Padre y él subió. O sea, él tiene esa ¿Sube autoridad por su, que él pero tiene. sube por su propia cuenta o el padre le exalta? Es que, mira, allí el pasaje no dice que el Padre lo está subiendo, como decir, como que él tuviera, como decir un puerco, como decir voy a irlo subiendo, ¿no? Es que Jesús ya tiene él ya tiene todo este poder. Por Pero eso te dice, digo le que, exaltó a lo sumo. no, es que exaltar, espérate, y verás lo que dice el diccionario. Lo que pasa es que creo que tú estás diciendo que exaltar es subir. Eso es lo que tú estás diciendo, que exaltar es como subirlo de abajo hacia arriba. Porque te voy a dar la definición de exaltar, porque yo en estos días hice un debate respecto a eso y tengo acá la captura de la pantalla. Mira, aquí dice que es un verbo, exaltar. Tiene dos definiciones. Una es alabar a una persona o una cosa, ¿cierto? Resaltando, es que lo está resaltando mucho sus cualidades. Es decir, el padre no puede decir te alabo, hijo, no, sino que lo está resaltando. Es lo contrario es lo contrario de hacerse uno orgulloso. Por eso dice, el que se humilla será exaltado. En ese aspecto es que Jesús se humilló hasta la muerte y fue exaltado por la humildad que él tenía por el Padre, porque aquí dice conceder grandeza, honor y gran valor a una persona. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, cuando dice que Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador, es que Jesús es el que intercede por nosotros, que venció la muerte y al pecado, para llevarnos nosotros a ese Padre, ¿verdad? Entonces, es eso, estimado. Entonces, cuando Él dice, subo a mi Pero Padre, dice la palabra de Dios y le dice, siéntate a mi diestra. Entonces prácticamente en esa exaltación, en esa honra que se le da, y todos esos atributos que estoy totalmente de acuerdo con usted, pero al ascender le dice, siéntate a mi diestra. O sea, todo eso se lo da su Padre Celestial. sí, correcto, porque como te digo, no es que el hijo sube y le dice, Padre, tú eres el que se tiene que poner a mi diestra. Si la Biblia dijera eso, pues eso vamos a creer. ¿Qué por qué? Nosotros ahí, ¿qué podemos hacer? Orar y pedir a Dios revelación, porque la revelación de lo unicitario es, no, es que era él mismo sentado en sí mismo, que él se habló a sí mismo o esas cosas. Ya tú y yo sabemos que eso no es así, eso no es así. Pero ahí en el hebreo dice que Jehová pues, en el hebreo Jehová le dice a Adón en el hebreo es el singular de Adonai. Le está diciendo, siéntate aquí a la diestra, y esa diestra según es derecha, porque esa misma palabra diestra se usaba cuando Jesús tenía a su derecha el que estaba colgado en la cruz, al ladrón de la cruz.
a los dos ladrones, izquierda y derecha. Ahí esa derecha es la misma diestra, la misma palabra, ¿verdad? Entonces, si decimos que a la diestra de Jesús hay un ladrón colgado, entonces no podemos decir, no, en esa cruz era el mismo Jesús, el mismo ladrón, y bueno, se deforma la palabra de Dios. O sea, que Jesús ciertamente sí, porque es que él lo mismo lo dijo, que él se ha sentado en, ¿cierto?, en su trono con su Padre. ¿Y cómo es esto? Una banquita con dos sillitas, no, porque ahí Jesús dice, quiero que ustedes venzan el mundo y se sienten conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces no puede ser una banquita ahí de dos o de tres donde nos sentamos encima del Padre y del Hijo y que todos nos estamos corriendo encima, sentados encima del uno del otro, no. Que son los lugares celestiales de los cuales el apóstol Pablo estaba hablando. ¿Sí me entiendes, estimado? Claro, creo que el libro de San Juan 13:31 nos aclara todo este concepto donde dice, si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Creo que ha quedado claro el tema. Creo que usted ha sido de las personas trinitarias más valientes, y no lo digo por hacerle la barba, como dicen en México, pero de aclarar este punto de qué es lo que cree algunas personas de la Trinidad, porque créanme que muchas personas que dicen ser trinitarios no tienen este concepto que usted tiene. Ojalá y vean este video y plasmen aquí sus puntos de vista para analizar lo siguiente. A mí me gustaría en otro tema platicar de si a Dios nadie lo ha visto jamás, lo que usted decía, la forma de Mateo 18. Ese tema creo que es bastante interesante, lo invito a platicar de ese tema, y me gustaría también más adelante hablar de la naturaleza divina de Jesús. ¿Por qué razón? Porque si decimos que todo proviene del Padre, entonces tendríamos que decir que Jesús, la naturaleza divina de Jesús, proviene del Padre, y la naturaleza divina del Espíritu Santo proviene del Padre. Y me gustaría ahí que, aunque no abordásemos ese tema ahorita porque es un tema amplio, me gustaría sí dar algunas pautas de lo que usted piensa. Adelante, hermano Elkin. Bueno, hermano, sí, adelante. Gloria a Dios, hermano, sí. Pues yo también, como te digo, estoy contento de aparecer aquí en tu canal porque pues has sido una persona respetuosa, porque tú sabes que en esto hay gente que hace muy religiosos y le hacen preguntas a uno es atacando a la persona y usan palabras muy fuertes y se va el video es como a la pelea, ¿verdad? Como a los insultos y a la pelea. Entonces, a pesar que somos de diferente doctrina, porque yo sé que tú no eres trinitario, a mí me preguntan en tu canal también de qué tú qué crees. Entonces, sería bueno también que luego yo te pueda entrevistar y sí, en otra oportunidad podemos hablar de eso porque es un tema tremendo. Claro, Porque la claro. Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo, Dios, le ha dado a conocer al Padre, que está en unión íntima con el Padre. Yo quiero dejarte este último pasaje de Romanos capítulo 8:17, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padeciéramos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Amén, estimado hermano. El micrófono. Perfecto. Perfecto, perfecto. No, realmente no, pensé que me iba a dar otro concepto por ahí. Sí, por Eh, acá. Creo que. pero Sí, dime. ok, es respetable. Por ejemplo, este tema que me gustaría platicar con ustedes, si a Dios nadie lo vio jamás. El otro tema es la naturaleza divina de Jesús, que es lo que quería un poquito que usted mencionara y no mencionó. Pero si quiere lo dejamos para otro tema. Y también me gustaría mucho analizar el tercer punto, es en el reino de los cielos, ¿a cuántas personas divinas veremos? ¿Tres personas divinas o una persona divina? Me gustaría que usted nos dijera su punto de vista y después lo pudiéramos platicar. Estos tres temas son los que me gustaría platicar después con usted.
Amén, hermano. Ahorita tengo programado un video corto de acerca de Apocalipsis 5, 6, 7, que ahí dice el apóstol y vi. Y él miró, dice, miré y vi. Vio al Cordero, vio los 7 espíritus de Dios y que fueron enviados, y vio al que estaba sentado en el trono entregándole el libro a Jesús. Entonces, esto lo vio en el espíritu, pero como te digo, son El candelero, visiones dice usted, proféticas. Son cuando visiones vio el proféticas. candelero. Esos 7 espíritus, según la Biblia, también dice que son las 7 estrellas que están a la diestra de Jesús. Y son 7 ángeles, dice también. En la palabra ángel viene el griego angelus, del hebreo malak, significa enviado. Sino que nosotros, por el catolicismo, tenemos el concepto de que un ángel tiene alas, o que es un niño rubio, blanco, crespito, desnudo, o gordito, bajito y con alas. Es como un concepto por las imágenes y la ficción que hemos acostumbrado a ver en películas y revistas y todas esas cosas, pero la verdad es que ahí angelus significa enviado. Entonces allí el Espíritu Santo, cuando Jesús es ungido en el Jordán, él recibe los 7 espíritus de Dios. Pero ahí se está refiriendo a 7 espíritus enviados. O sea, está hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Entonces allí lo que se está viendo son cosas espirituales, mi estimado, porque el mismo apóstol Pablo dijo que a Jesús ya no le conocemos en carne, sino que él está glorificado. ¿Y quién lo puede ver? El mismo apóstol Pablo dice que él vio a Jesús y fue la luz tan intensa que lo dejó ciego, y dijo que lo vio, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que la Biblia nos está mostrando, que de alguna manera Dios se deja ver con un ojo, el hombre sigue vivo, pero resulta que dice que no lo hemos visto tal y como es. Y al respecto a la naturaleza, pues la misma Biblia dice eh, que nosotros tenemos que tener naturaleza divina para participar de la eternidad. Eso está en 2 de Pedro capítulo 1:4, que dice ser partícipes de la naturaleza divina, ¿cierto? Entonces que nosotros tenemos que tener eso para poder pues llegar a esa salvación total. Porque en Hebreos 1, en el verso 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Los unicitarios creen que el Padre solo era por el Hijo, pero hablaba desde la nube, hablaba desde el cielo, hablaba diciendo este mi Hijo amado, no solo por la carne, como dicen ellos, ¿verdad? Entonces dice, a quien constituyó heredero de todo, lo que tú decías, lo constituyó heredero de todo, y por medio de a quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando del Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que te dije al principio. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, mira, por eso te digo que habla del Hijo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habla del Hijo. Este es el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de lo que tú decías de el Salmo 110, que este Señor, que es el Padre, le dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, lo que pasa es Gloria a que Dios. el concepto de la unicidad cree que Jesús solamente era como un disfraz que utilizó el Padre, y al momento de morir lo desechó como cualquier trapo, que podría ser así, aunque se escuche difícil, pero así es como lo cree la unicidad. Pero le agradezco este punto que usted acaba de decir. Y otro tema que me gustaría platicar con usted, que sería el cuarto: ¿quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Este tema también me parece muy interesante, hermano Elkin. Sí, ahí poco a poco vamos tocando esos temas, porque claro, hay gente que se dirige al Espíritu Santo como algo nada más. Nosotros como trinitarios, pues como te digo, hay unos que dicen, soy trinitario, solo por llegar, como decir, no soy unicitario, dicen, no soy unicitario, en vez de decir eso, dicen, soy trinitario, y resulta que no tienen, como decir, no han leído pues la palabra, no han aprendido mucho. Pero, ¿qué te iba a decir? De que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo para mí es alguien, no solamente algo.
¿verdad? Es alguien que habla, por ejemplo, en Juan 13, dice que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere. Entonces vemos que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿verdad? Procede del Padre, pero Jesús mismo dice que este Espíritu no habla por su propia cuenta. Entonces, habla y no es una energía activa como dicen de pronto los testigos de Jehová, ¿verdad? Eso es lo que yo he leído. Bueno, creo que hay bastantes temas y cada vez que vamos a platicar más y más, saldrían diferentes temas, hermano Elkin, y le agradezco por estar aquí. Entonces, voy a volver a repetir los temas que vamos a analizar después. Ojalá y Dios nos conceda la vida y el tiempo. La primordial es si alguien realmente ha visto a Dios o no ha visto a Dios. La segunda es la divinidad de Jesús. La tercera es quién es el Espíritu Santo. Y había otro tema por ahí que habíamos mencionado, ¿verdad? Sí, lo de la naturaleza del Hijo de Dios. Ya esa ya la habíamos hablado. Pero sí, es así, bastantes temas. Por ejemplo, hay otro tema también que me gustaría platicarlo posteriormente, y es un tema controversial porque la fórmula bautismal, muchos hermanos bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros bautizan en nombre de Jesús o de Jesucristo. Y entonces yo estaba platicando una ocasión con algunos hermanos y les decía, bueno, y si bautiza en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿cuál es el problema? Unos pelean porque no se invoca el nombre y yo no veo ningún detalle con mencionar en la fórmula bautismal al Hijo Jesucristo, pero me gustaría también preguntarle estos puntos de vista más adelante en las fórmulas bautismales, y me gustaría que nuestro auditorio siguiera en esa plática, una plática amena, con un hermano que él se cataloga trinitario, aunque yo la verdad es de que veo una diferencia entre la Trinidad convencional, pero ojalá y sigamos platicando, hermano Elkin, le agradezco. Sí, amén, hermano. Sí, gloria a Dios. Sí, hay católicos trinitarios o adventistas que son trinitarios, pero ellos se han ido detrás de otras, Mormones y también. mormones, sí. Los mormones también dicen, tienen en el libro de Éter, en un libro de Éter, bueno, ahora no recuerdo el capítulo, yo tengo capturas de eso, donde ellos dicen que el Hijo se presentó diciendo que él también era el Padre, que por una revelación. Entonces, ellos dicen ser trinitarios, pero tienen varios dioses. Ellos dicen que hay varios dioses así abiertamente y dicen que de esos dioses el Hijo se presentó como el mismo Padre. Entonces ya eso son, para mí son confusiones y todo eso. Y así, hermano, entonces sí, cuando podamos, ahí vamos a seguir debatiendo, a seguir exponiendo los pasajes. Y como te digo, esto del bautismo tú lo simplificaste, tú dijiste en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, ahí no hay ningún problema. Nosotros tenemos invocado el nombre de Jesús, no es como los unicitarios creen, ¿no? Que dicen que no sé, mire, no invocaron ahí el nombre de Jesús, pero no, desde el principio, desde que se lee el pasaje, se está invocando quién mandó esa orden, además, Jesucristo fue el que dijo. Pues sí, hermano, entonces, muchas gracias por invitarme a su canal, que Dios lo bendiga a usted, a toda su familia, que descanse y siga adelante con su canal, que ojalá sea de grande bendición para los hermanos y para que Dios se glorifique por medio del Espíritu Santo y todo esto, hermano, que sea para la gloria de Dios. Amén, hermano Elkin. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.